Bueno, ya hablamos. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera tenido una vida de oración? Ya hablamos qué hubiera sido de mi vida si hubiera tenido una vida de santidad. Ahora vamos a hablar qué hubiera sido, cómo sería mi vida si tuviera una vida de lectura de la palabra. Son cosas, las tres necesitan una de la otra. Y toda la gloria es para Dios. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el texto que vamos a basarnos hoy? Dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual le hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que amanezca, ¿verdad? El lucero de la mañana nos resplandezca. Este mundo está entregado al enemigo, lo sabemos, y por lo tanto es un mundo de tinieblas. Y dice el apóstol que la palabra nos alumbra en este mundo de tinieblas. También dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otra parte dice: guíame según tu consejo. Entonces sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que también la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿cómo sería mi vida si yo tuviera una vida de lectura de la palabra? Muchas veces ponemos pretextos porque decimos: es que la empiezo a leer y me da sueño. Es que la leo pero no la entiendo. Es que yo no sé dónde está este capítulo, son muchos pretextos. Pero la pregunta es: ¿cómo sería mi vida si yo tuviera una vida dedicada a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo sería? Lo primero es que si yo hubiera leído, desde que me conocí la palabra hasta ahorita, ya hubiera yo leído la Biblia por lo menos 10 veces, ya tendría algo metido en la cabeza de haberla leído 10 veces. Ya por lo menos sabría dónde está cada libro de la Biblia. Porque a veces decimos: vamos a buscar esta cita, y todavía hoy, después de tanto tiempo, nos cuesta trabajo encontrar una cita. Entonces lo primero que yo tendría, pues por lo menos ya sabría dónde está cada libro. Por lo menos ya sabría yo quién escribió este libro, quién escribió este libro. Es decir, conocería ya algo de la Biblia, ya lo conocería. A veces hay personas que dicen: vamos a estudiar los libros poéticos. Y uno dice: esos no vienen en la Biblia, los libros poéticos. Bueno, ellos le llaman de Job a Cantares. Ellos le llaman los libros, Cantares. Vamos a estudiar los profetas menores. Y dice alguien: es que no hay profetas, en la Biblia no vienen los profetas. Porque piensan que así como dice Malaquías, Zacarías, va a decir profetas menores. Y no sabemos. Entonces, eso sería lo primero que por lo menos ya tendríamos controlado. ¿Dónde está cada libro? ¿Cómo se dividen los libros? ¿Qué libro va aquí? ¿Qué libro hay? Por lo menos ya lo sabríamos. Segundo, sabría yo más pasajes de la Biblia, más pasajes de los que ahora sé. No se me olvidarían tan fácil. Yo ahorita, por ejemplo, dice la hermana: vamos a cantar esta canción, son alabanzas que no las sabemos de memoria y todo, y digo: ¿cómo va? Porque mi cabeza ahorita ha estado mucho tiempo en la computadora, mi cabeza ha estado casi al 100% en la computadora, mi cabeza está ahorita ya. Entonces se me olvida, lógico, que lo de acá. Si ahorita tú me preguntas: oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se imprime esto? ¿Cómo se formatea esto? Rápido te lo digo: mira, se formatea así, porque he estado allá. Pero no puedes descuidar la palabra de Dios. Hoy, que yo estaba esperando el pecero para ir a visitar a este hermano, dije: qué fácil nos distrae el enemigo, Señor. Qué fácil nos distrae.
Y no es tanto a veces el enemigo, sino que también ya es uno el que se distrae. ¿Qué otra cosa se manifestaría en mi vida si yo tuviera una vida de lectura? Bueno, sabría contestarle a cualquiera. A cualquiera sabría yo contestarle. Porque el Señor nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo leo su palabra, lógico es que Él me va a decir qué contestarle a cada persona. Pero si yo no leo la palabra, ¿qué le voy a contestar a cada persona? Otra cosa que vendría a mi vida es que siempre podría yo darle un consejo a alguien conforme a la palabra. A mí hay gente que me ha corregido varias veces y se han puesto, con perdón de la palabra exagerando, se han puesto histéricas o histéricos porque les he dicho, pero compruébamelo con la Biblia. Es que a ti todo se te tiene que comprobar con la Biblia. Pues sí, compruébame con la Biblia que lo que estoy haciendo está mal. Es que por antes no eras así, es que, bueno, antes me tenían engañado y hacía todo lo que me decía. Si el pastor decía, hermanos, el Señor quiere que oremos acostados en el suelo, yo oraba acostado en el suelo. Hermanos, el Señor quiere que ahora oremos de cabeza, yo oraba de cabeza. Porque hacía todo lo que me decían. Y nunca les cuestiono, ¿dónde dice? Si nosotros tuviéramos una vida de lectura, sabríamos darle consejo al cansado. Así dice la palabra, ¿verdad? Dice, he aquí Jehová me ha dado lengua de sabios para saber dar palabras al cansado. ¿Qué otra cosa pasaría si tuviéramos una vida de lectura de la palabra? Nuestra mente estaría siempre en eso. No habría lugar para el ocio en nuestra mente. No habría lugar para el ocio en nuestra mente. Y más cosas que vamos a ir viendo, pero la más importante sería esta. El Señor Jesús todos los días me estaría enseñando. ¿Saben cómo somos nosotros? Como los niños que los apuntan en la escuela, pero casi nunca van. ¿Qué te dejaron de tarea? Nada. ¿Qué es el señor maestro? Casi nada. A ver, ¿qué hiciste en la escuela? Nada más hicimos esto. ¿Pero cómo? Y ya cuando va la mamá a la escuela, oiga, es que su hijo nunca entra. Así somos nosotros. Como que nunca nos presentamos a que el maestro nos enseñe. Casi nunca venimos a que el maestro nos enseñe. ¿Cómo venimos? Señor, aquí estoy, por favor, voy a abrir tu palabra, enséñame, Dios, enséñame. Y nos va a enseñar. Nos va a enseñar. Pero si fallamos en la lectura de la palabra, lógico es que vamos a fallar en todo lo demás, porque antes de orar está la palabra. O antes de la palabra está orar. Van juntas, ¿verdad? El Señor no leía la palabra porque Él es la palabra. Oraba mucho. Pero nosotros debemos, fíjense que lo primero que debemos hacer en el día, ¿qué es? Oye, Israel, lo primero que debemos de hacer es citar la palabra, ¿verdad? No orar. Fíjense, lo primero que debemos de hacer es citar la palabra, no orar. Es lo primeritito que tenemos que hacer, citar la palabra, porque al citar la palabra le estamos dando el primer lugar a Dios. Como si le dijéramos, Dios, ya estoy aquí. Pero si empezamos a orar, en una escuela los alumnos no hablan, ¿cierto? Hasta que el maestro les dice que hablen, que entendieron, a ver qué, su resumen, todo. Pero mientras el maestro no les da permiso, no hablan. Y con Dios debería de ser igual. ¿No dice la palabra que nos acerquemos más para oír que para hablar? ¿No dice así la palabra? Que nos acerquemos más para oír que para hablar. Quiere decir que deberíamos de leer más de lo que oramos. Deberíamos de leer más de lo que oramos, pero no somos tontos. Entre paréntesis, creemos que la lectura no resuelve mis problemas y la oración sí.
Porque si yo no tengo trabajo, no lo voy a conseguir por ponerme a leer la Biblia. Si yo tengo hambre, no me la voy a quitar leyendo la Biblia. Mejor le pido a Dios trabajo, mejor le pido a Dios alimento y se soluciona el problema. Estamos mal. Porque si yo leo la Biblia, sí me va a conseguir Dios el trabajo. Y si yo leo la Biblia, sí me va a dar alimento. Muchos cristianos le ponen mucho énfasis a la oración. Muchísima importancia a la oración. Le dan más importancia a la oración que a la lectura. Muchísimos cristianos en el mundo, para ellos lo más grande es la oración. Y dejan a un lado secundario la lectura y lo demás. Pero no es así. Porque antes de que el hombre ore, lo primero que escucha es la palabra, ¿cierto? Cualquier persona, antes de convertirse al Señor, antes de venir al Evangelio, lo primero que hace es escuchar la palabra. Y ya después, poquito a poco, empieza a orar la persona, a platicar con Dios. Pero lo primero fue la palabra. En el principio era la oración. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo dice? En el principio era la palabra. ¿Seguro así dice? ¿Así dice, hermana? ¿Como dijo el hermano? En el principio era Dios. En el principio era el verbo. Sí, es palabra. En el principio era el verbo, ¿verdad? En el principio era la palabra. No dice la oración. En el principio era la oración. Y la oración estaba con Dios. No, en el principio, antes que la oración, está la palabra. Pero mucha gente le tiene más fe a la oración que a la palabra. Miren, si nosotros creyéramos la palabra, y lo digo para gloria de Dios, si nosotros creyéramos a la palabra, vendrían muchos milagros aún sin orar. Y se los compruebo con la Biblia. No se acercaban las personas y le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabían que era el hijo de David, sabían que era el Mesías. ¿Y qué les decía? Tu fe te ha hecho salva. No decía tu oración. Tu fe te ha hecho salva. Entonces, la palabra es el primer lugar. Muchos dicen, el arma más poderosa que Dios nos ha dado es la oración. Curiosamente, en la Biblia, la oración no aparece como un arma. Curiosamente. Qué curioso que la oración no aparece como un arma en la Biblia. El hermano ya está buscando textos. La palabra es lo primero, debería de ser lo primero la palabra. Y esto que estamos hablando ahorita es ir contra la corriente, ¿verdad? Es ir contra todo el cristianismo, esto que estamos hablando. No, ¿qué le pasa a ese? Es un hereje. ¿Cómo? La oración, ¿no oraba mucho el Señor? ¿No oraba mucho fulano? ¿No oraba mucho fulano? Sí, pero no descuidaban la palabra, porque la palabra es el Señor. Y cuando tú descuidas la palabra, y me incluyo, descuidamos nuestra relación con el Señor. Esa es la verdad. Cuando descuidamos la lectura, descuidamos nuestra relación con el Señor, porque Él es la palabra. Él es la palabra. ¿No dice la Escritura, oirá el sabio y hará saber, ¿no dice la palabra al pueblo? Oirá el sacerdote la ley y se la hará saber al pueblo. Claro que alguien dirá, entonces no es necesario orar. Digamos que la palabra es como un 80 o 90% y la oración como un 10%. Ya cuánto hemos dicho que la oración, yo estoy leyendo un libro ahorita sobre la oración y yo se lo decía anoche, perdóname Señor, pero yo creo entender lo que dice este hombre, creo entenderlo, pero está mal. Decir que todo depende del hombre está mal, Señor. Porque la Escritura bien clara, el apóstol Pablo lo dice, porque no es que seamos capaces de hacer algo, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Él mismo lo decía, y este hombre dice que depende todo de Dios, del hombre. No, es que no puede ser así, todo depende de Dios. Sí, el hombre, yo lo que creo que este hombre trata de decir es que el hombre tiene que someterse a Dios, tiene que humillarse a Dios para que Dios lo use. Sí, pero no podemos decir que todo depende del hombre. Y es un gran evangelista. Eso nos demuestra que el hombre no puede estar por encima de la palabra.
Será un gran evangelista, fue un gran predicador, un gran maestro, un gran teólogo, un gran. Pero el Señor Jesucristo les dijo, en verdad les digo que en el reino de los cielos el más pequeñito es más grande que Juan el Bautista. Entonces aquí en la tierra la gente los considerará grandes, pero en realidad son insignificantes, ¿cierto? Porque si Juan el Bautista, que era el más grande que ha nacido, dice, pues en el reino de los cielos el más pequeñito es más grande que Juan el Bautista, ¿qué podemos esperarnos de los predicadores de aquí de la tierra? Son todavía más pequeñitos, bueno, que Juan el Bautista, y junto a estos pequeñitos, pues son insignificantes. Entonces, no son grandes evangelistas, no son grandes predicadores, no son grandes maestros, no. Simple y sencillamente son hombres a los que Dios quiso utilizar, nada más. Para que toda la gloria sea de Dios. Sea de Dios. Porque, ¿qué somos sino barro? Entonces, si yo tuviera una vida de oración, de lectura, también Dios me llamaría a predicar el Evangelio. Pero ¿cómo me va a llamar Dios a predicar el Evangelio si no sé nada? Si no sé nada, ¿cómo Dios me va a llamar a predicar el Evangelio? Volvemos a lo mismo. Alguien dirá, es que no se me queda. Seguro que no se te queda. ¿De verdad seguro que no se te queda? Claro que no. ¿Cuántas veces lo has leído? Ya lo leí una vez. Honestamente, ¿a ti sí te queda la primera lo que lees? A mí tampoco. Y eso que le doy la gloria a Dios, me ha dado una memoria excepcional. Y no se me queda la primera. No se me queda. Yo creo que es raro el que lo lee a la primera y se le queda. Yo le hace raro, la verdad. Pero nosotros queremos que a la primera, o sea, nada más lo leemos, queremos entenderlo y que se nos quede grabado. No. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que de verdad se quede ahí. ¿Qué otra cosa pasa si yo leyera la Biblia? Bueno, daría testimonio de la verdad. ¿Cuántas veces la gente nos calla? La evolución, esto, aquello, no sabemos qué contestar. ¿Tú crees que Timoteo podría debatir ahorita con uno de los evolucionistas de ahorita? Los de ahorita con Timoteo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Creen que podría debatir de Timoteo? Claro, y les ganaría, porque estaba empapado de la palabra a Timoteo. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Tú pues persiste en la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti y a los que te escuchen. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? No dejes de leer. Al decir persiste en la doctrina, le está diciendo, no dejes de leer, estudia, porque haciendo estas cosas te vas a salvar y vas a salvar a los que te escuchen. ¿Por qué la iglesia le ha dado el segundo lugar a la palabra? ¿En cuántos templos dicen, vamos a la alabanza? Lo más importante es la alabanza y la oración. ¿Y la palabra? Otros dicen, ahora viene el momento más importante, la predicación. ¿Y la oración? ¿No es importante? ¿Y la alabanza no es importante? Todo es importante para Dios, pero en la predicación es donde Dios va a hablar. Siempre y cuando va a hablar la palabra el que está al frente, pero si va a hablar lo que Él quiere, pues no es Dios. No es Dios. ¿Por qué se le ha dado un lugar secundario a la palabra? Pues por flojera, por irresponsabilidad, por costumbre, por tradición, porque a la iglesia le han metido en la cabeza hasta el cansancio que lo más importante en la vida es la oración. Es la oración. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que lo más importante en la vida para el hombre es la palabra. ¿No dice la Escritura, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo? ¿Cuáles cosas?
las que están escritas en la palabra. ¿Y cómo voy a saber? Leyendo. Entonces, lo más importante de Dios para el hombre es la palabra. Y lo más importante que el hombre le puede dar a Dios es la oración. ¿Sí me entendieron? Lo más importante que el hombre puede recibir de Dios es la palabra y la oración. Pero no puede la oración ocupar el lugar de la palabra. Fíjense lo que dice la Biblia: en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. No dice con la oración. Entonces, es la palabra. Es la palabra el arma más poderosa que tenemos. Es la palabra el arma más poderosa que hay. Pero el hombre tiene que someterse a Dios para que esa palabra funcione. ¿Y cómo se va a someter? A través de la oración. Y toda la gloria es para Dios. A través de la oración. Entonces hoy nuestro estudio es este. ¿Qué pasaría de mí si tuviera una vida de lectura de la palabra? Simple y sencillamente, la luz de Cristo brillaría en mi rostro. Y podría yo guiar a otros. Porque de lo contrario el Señor Jesucristo dice de los fariseos, dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si tú conoces la palabra, entonces tú vas a guiar a otros en el camino. Así que, ¿y qué pasa por no tener una vida de lectura? Pues es una vida de derrotas. Alguien, volvemos a lo mismo, dirá: es que para eso es la oración. No, es que para eso es la palabra. Primero debe de ser la palabra, porque es a donde... ¿Qué tal si Dios no quiere? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios le dice a Moisés, le dice el pueblo a Moisés, le dice a Moisés al pueblo: ustedes siéntense y estén quietos porque Jehová peleará por ustedes. Y así lo hizo. Pero en otra ocasión le dice Dios a Moisés: vas a entrar y vas a barrer al pueblo de Amalek hasta que no quede ninguno. En unas ocasiones le decía Dios a Moisés que peleara, en otras les decía: ustedes siéntense, yo me hago cargo de todo. ¿Cómo voy a saber yo lo que Dios quiere que haga en una congregación, en una iglesia, en una visita, en eso? ¿Cómo voy a saber si yo no sé lo que Dios quiere que yo haga este día? A lo mejor no quiere que pelee, a lo mejor quiere que me siente a ver cómo Él va a hacer las cosas. Pero si no hay lectura, ¿cómo me va a hablar Dios? Es ahí donde entran los super, hiper, mega espirituales, ¿sí? Dios me habló, Dios me hizo sentir, Dios me mostró. ¿Y cómo te lo mostró? Porque tuve un pensamiento, bueno, eso lo tiene toda la gente. Es que Dios me hizo sentir. ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que te hizo sentir? Pues puso en mi corazón que yo tenía que ayudar a esa persona. Pero es que eso lo siente toda la gente. Hasta cuando es un perro, sientes a veces el deseo de ayudarlo. Cuando es un perro que se está muriendo de hambre, cuando es un perro que lo atropellaron, y no es Dios el que te esté poniendo eso. Ya son cosas buenas que Dios puso en tu corazón desde que tú naciste. Pero no le puedes achacar todo a Dios. Es que voy a hacer esto porque Dios lo puso en mi corazón. Es que Dios me hizo sentir. ¿Y cómo sabes que fue Dios? Es que Dios me habló. ¿Y cómo te habló Dios? Pues Él me dijo que vaya allá. ¿Y cómo sabes que? Porque yo le dije. ¿Y cómo? Pues Él me contestó. ¿No dice la palabra: a la ley y al testimonio habrás de responder? Conforme a lo que está escrito hay que responder. Es que Dios me enseñó a través de su palabra eso. ¿Y cómo sabes que fue Dios? Pues porque lo estoy leyendo, por eso sé que es Dios. Es que Dios quiere que yo haga esto. ¿Y cómo sabes que es Dios? Porque aquí está, ¿no lo estás viendo? Yo soy muy mentiroso y aquí dice que Dios no quiere que mientamos. Es Dios. Pues a mí no me lo ha hecho sentir, a mí no me lo ha mostrado. Entonces, la palabra ha pasado a formar un lugar secundario en la iglesia, cuando debe de tener el primer lugar. Debe de tener el primer lugar. La oración, el segundo lugar.
Y de ahí en adelante todo lo demás, el amor, la santidad, todo así. Es como un paquete en el que no puede faltar una cosa, porque si falta una cosa, ya no está completo. Imaginémonos que pedimos una pizza de pepperoni, pero no trae pepperoni. No es pizza de pepperoni. O pedimos una pizza hawaiana, pero no trae piña, ya no está completa la piña. O una torta cubana, pero no trae salchichas, pues ya no es una torta cubana. O una paella y no trae camarones, pues ya no es paella. Asimismo, este paquete, si no tiene oración, si no tiene lectura, si no tiene amor, si no tiene santidad, no está completo. No está completo. Y ese paquete, ¿saben qué significa ese paquete? La vida del cristiano. La vida del cristiano, toda la gloria es para Dios. Así que si la vida del cristiano no tiene lectura, oración, santidad y amor, y servicio, no está completa. Esa es la palabra de Dios.